Pedro Ruiz Sánchez va néixer el 9 de novembre de 1911, en la localitat de Lorca, encara que gran part de la seva vida va estar lligada a la localitat d'Alcoi. Ingressa en l'exèrcit a l'edat de 18 anys, el dia 1 de novembre de 1929, sent destinat al Regiment Espanya número 46, guarnició en Lorca. L'any 1931, es fusionen els exèrcits d'Espanya 46 i el Biscaia 51, traslladant-se a la guarnició d'Alcoi. L'1 de maig de 1932 a Sant Dix acaba amb 20 anys, amb una nota de 6,95. El 22 de setembre de 1932, jura bandera en la caserna d'Alcoi. En iniciar-se la Guerra Civil, va eixir d'Alcoi cap al front de Còrdova, en una columna mixta de soldats i milicians. Pedro Ruiz va aconseguir l'ascens a sergent trobant-se en el front d'Andalusia. Va contraure matrimoni amb Milagro Valls, natural de Gaianes, l'any 1937, en plena Guerra Civil. El 23 de gener de 1937 és destinat a la base escola de tancs d'Argena. El 27 de gener de 1938 va néixer la seva filla Milagro en la localitat d'Argena. En 1937, en la batalla de Bruneta, va ascendir a tenent, i el 15 d'octubre de 1938 en els fronts de l'Ebre i el Segre Sant Dix a capità, comandant una secció de carros de combat. Davant l'avanç de l'exèrcit revoltat i la retirada de l'exèrcit de la República, passarà la frontera francesa, el gener de 1939, per la carretera de la Jonquera a Le Perthus, on estarà retingut diversos mesos en el camp de concentració de Saint-Cyprien. Més tard, el van traslladar al camp de concentració de Baccaras. El 3 de setembre de 1939, el govern francès militaritza els republicans espanyols. Per a treballs de fortificacions, sota contracte, sent capità de la Companyia de Treballadors Estrangers número 34. Quan França es va rendir, Pedro Ruiz es va dirigir cap a Suïssa, però quan estava a pocs quilòmetres de la frontera, el 16 de juny de 1940, va ser tirat presoner pels alemanys en la localitat francesa d'Ussel. Los alemanes, oficiales alemanes de la SS, hablando perfectamente español, me preguntaron, ¿ustedes de quién son? Españoles. Palabras textuales. ¿Pero cómo españoles? ¿Y qué hacen ustedes? Es que nosotros somos soldados, hemos hecho la guerra civil en España con la República. Y la palabra textual del alemán, Roten Spanien, rojos españoles. Y dice, pero si Franco, antes de decir Roten Spanien, dice, pero si Franco y nosotros somos unicarne, lo que fueron. Va ser traslladat al front Stalag de l'Angrè francià. En esta presó se li assigna el número de presoner 672. Benvolgut espòs, de salut ens trobem bé. La xiqueta cada vegada més preciosa. Sempre m'està preguntant, de quan vens? Jo li dic que prompte. Però com l'enganya tantes vegades. No sé si em cra. Pedro volgut, que ganes de veure't. Rep 1 milió d'abraçades de la teua esposa i filla. 5 de setembre de 1940, quan el ministre de la Governació franquista abandonava Alemanya, es va difondre una ordre molt específica. Va decidir no reconèixer com a espanyols els exiliats republicans, deixant apàtrides davant del règim nazi. A partir d'aquell moment, Pedro Ruiz va perdre l'estatus de presoner de guerra. Això va permetre la seva deportació al camp de concentració de Mauthausen, on milers de republicans espanyols van ser empresonats. El 14 de juny de 1941, després de perdre la condició de presoner de guerra per ser republicà espanyol, els alemanys van traslladar el Stalag de Lubrisbourg prop de Stuttgart. En la Gestapo li col·loquen el número de presoner 6.637. El día 11 de marzo nos forman
Y a nosotros, como he dicho antes, nos dicen, ustedes, como han sido hechos prisioneros en Francia, sin las armas en la mano, la verdad. Nosotros, el arma nuestra era un pico y una pala, como trabajadores. Van a ser liberados y enviados a Francia. Pues nos dio una alegría inmensa en el corazón. Francia, mi segunda patria, donde uno se defiende mejor y fuera, etcétera. Y nos hicieron firmar una especie así de papel abajo, firmado con el nombre de uno, los apellidos de mi padre, que ya sabes que en el campo de eliminación nos quitaron el nombre, nos dieron un número. Y firmamos la pena de muerte. El día 14 de marzo nos montan en camiones con alambradas. Camiones para meter pues, animales de toda especie. Arrancan a las 8 de la mañana, sería, del día 14. Arrancan los camiones. Y conforme iba recorriendo a 100 kilómetros, yo con aquella hermosa edad, digo, esto en Francia cambia la fisonomía de las construcciones, etcétera. De las 6 de la mañana. Y a las 4:30 de la tarde, llegamos a Mauthausen, al pueblo a orillas del río Danubio, que se llama Mauthausen, que traducido al español del alemán es Casas de Mateo. Mateo y Hausen, el plural de casas, en alemán. Nos hacen bajar de los camiones. A fuerza de palos, había lo menos casi todavía, lo menos 20 o 25 metros de nieve. A l'arribada al camp d'extermini, el primer que van veure són els imponents murs de granit, sobre ells, l'esvàstica que coronava l'entrada. Fuimos desnudados, nos quitaron la ropa que llevábamos encima, nos dieron el traje de rayas y los españoles, como todo el mundo sabe, llevamos un triángulo azul en el pecho con el número, yo tenía 6.637, creo. 6.637, el número que llevamos en el pecho y en el pantalón, el número. Y una S, y en el centro del triángulo, una S que decía España, españoles. Por la mañana, cuando nos levantamos del bloque para ir a formar la plaza no, para el trabajo, para la cantera o para donde fuese, en la alumbrada eléctrica de alto voltaje, veía usted a presos que se habían tirado la alambrada. Y allí se quedaban pegados, porque alto voltaje la alambrada que rodeaba los barracones. Sí, se tiraban. En la montaña se tiraban abajo. Otros que desesperados, porque eso había que vivirlo, había que conocerlo. Se lanzaban contra un guardia para que lo liquidaran. Y eso lo he visto lanzarse contra el guardia. Y claro, pues fíjese usted de lo que y enseguida pues liquidado, pero ya abierto, pinchazos ya, y eso. Y en la cantera, pues, ¿qué quiere que le diga? Una piedra de 30 o 40 kilos, sangrando por todo el cuerpo, escalones arriba, y no la rodilla que te liquidaban allí mismo, y lo montaban a uno, vivo o muerto como fuese, al carro todavía para
los crematorios en el campo. Dice, Ale, a la ducha. Pues nos forman en el barracón. Salimos de la ducha, salimos del barracón y a la ducha que estaba, me acuerdo que al salir de la alambrada, en este ya, pues, al fondo estaba una nave enorme y cuando ya estaba cerquita que íbamos a entrar a este edificio de la ducha, dice, gas, vosotros presos, ducha no, gas. Y yo, pues me escapé. No fui yo solo, fuimos varios. Y los que entraron allí, en vez de duchar con agua, fueron los gases. Y esto lo hacían frecuentemente. Desde allí de la cantera había unos carros, que esos carros normalmente no sé de dónde salían, que los cargaban vivos todavía, ¿sabes? De presos que se habían que habían terminado sus fuerzas, los cargaban en el carro y tirados por los mismos presos. Imagínense ustedes, a fuerza de palos y de pinchazos de bayoneta y de pues cuesta arriba, al campo a Mauthausen, al crematorio, vivos. Lo veía usted todavía. Esa imagen no lo puedo olvidar. ¿Cómo movían los brazos? Las piernas vivas todavía. En Mauthausen había un enorme barracón que se llamaba el Barracón de la Muerte, donde a los rusos y a los judíos buscaron motivos para el castigo. Y la SS, con los brazos al aire, entraban. Eso es cierto, porque mis ojos lo vieron con hachas de 2 kilos y entraban en el barracón y sin más para allá ni más para acá, cortando brazos, cuellos, piernas, descuartizando a los presos, dando. Ellos se imaginarían de qué forma había nacido el motivo para eso, pero lo hacían por deporte de matar. Un día a mí se me ocurrió coger una que pesaría unos 15 o 20 kilos, porque no podía llevarlo de 40 ni 30 ni nada. Sí. Pues me pegaron una paliza, entre 3, una paliza de los cabos de vara y de la SS, que me hicieron perder la primera vez en mi vida 3 dientes de la paliza que me pegaron. En la cantera, cuando los cargaban en el enorme carro con fondo, y iban pues a lo mejor 50 o 100 presos dentro del carro, todavía calentitos todavía, cortar trozos de carne, sobre todo de aquí de la parte trasera, y comerla. No había. No, yo no culpo al que cometió. Aquello es inconcebible, porque uno no sabía lo que hacía. Eso es fatal. Llegar a pasar ese hambre y pasar por esos casos es increíble. Salían comandos, los grupos de 20, 25, 20 o 25 o 30 presos,
fuera de Mauthausen, a otros campos sucursales dependientes de Mauthausen, con alambradas, pero no eléctricas, guardados por la SS y la SA, pero no intervenían los que pegaban en los cabos, pero era un comando completamente español, compuesto de unos 300 o 400 españoles, y el que mandaba el campo en forma española era César. Me da que de ella va a colgar de dentro un verdadero español. Y los capos, lo que pegaban eran españoles, chicos jóvenes que manejaban el idioma. César, este valenciano, ingeniero, que hizo una guerra con la República. ¿Cómo fue a Mauthausen ese hombre? No lo sé. Total, que hablaba perfectamente alemán. Y los capos, estos que llevan los grupitos que pegan y eso, eran españoles. Auschwitz und der einzige Weg ist der Schornstein! Was gibt's da zu gaffen, du Scheißkerl? Forma part del Comando César, format per republicans espanyols, realitzant reparació de carrers i construint un pont en la localitat de Volcabro a 80 quilòmetres de Mauthausen. Este comando dirigit pel capo valencià César Urquing. Gràcies al coratge i lideratge, 300 presoners republicans van aconseguir sobreviure, entre ells el meu abuel. Milagritus, vaig rebre la teua última carta. Estic molt content. Milagrina està preciosa, constantment pensant en tu. Un abraç molt fort. El 18 d'abril de 1942, el Comando César va ser transportat en ferrocarril a Tambert. Allà, van passar 2 anys treballant en la construcció d'una presa hidroelèctrica. Al desembre de 1944, van ser conduïts a Radolzheim, on van ser obligats a participar en la construcció de túnels. Davant l'avanç de les tropes aliades, el comando van ser traslladats finalment al camp de concentració de Bansar. Antes que nos entraran por un túnel para liquidarnos, nos escapamos. Nos escapamos. En los primeros días, el 1, el 2, el 3 de abril, 3 compatriotas. Uno, un maño, un aragonés, un valenciano y yo. ¿De acuerdo? Hicimos buscando la muerte, porque no sabíamos lo que hacíamos. Fuimos en la montaña del Tirón. Había nieve, había un frío espantoso y desnudo. Estuvimos toda la noche subiendo montaña y bajando montaña, hasta que al día siguiente, sería el 3 o el 4, porque el 5 fue cuando fuimos liberados. Vimos, al bajar la montaña, vimos movimiento en una pequeña aldea, en un pequeño pueblo, movimientos de personas, de gente. Y dijimos, los labios, una vejiga, como el puño. Sí. Bueno, ¿para qué contar eso? Y nos dijimos, allí se mueve gente, ¿qué serán? ¿Serán de la SS? ¿Serán del SA? Bueno, porque aquí lo terrible pensar en ello. Y nos fuimos aproximando y eran soldados del ejército ruso. Y nos presentamos y cuando nos vieron con el traje de rayas, ¿para qué decirlo? Había que vivirlo. Cuando aquellos muchachos, pero cuando que nos abrazamos y no pensaba. A ver, el traje de rayas. Y más cuando supiéramos que éramos españoles. El 40 Esquadró de la 11 Divisió Cuirassada dels Estats Units arribaven a les portes del camp d'extermini de Mauthausen.
En l'entrada del camp, la pancarta es podia llegir: els espanyols antifeixistes saluden a les forces alliberadores. Al final de la guerra, quan Mauthausen va ser alliberat de les tropes aliades, 200.000 presos havien passat pels barracons del camp d'extermini, assassinades 120.000 persones. El 6 de maig de 1945, les tropes de la 80a Divisió d'Infanteria del Tercer Exèrcit dels Estats Units van alliberar el camp d'Avançà. En tota França, es van establir centres de recepció per a repatriats prop de la frontera. En Marsella, a Estrasburg, les estacions van exercir una funció humanitària fonamental. A cada repatriat se li va imposar un examen sanitari i epidemiològic, seguit d'un interrogatori. Posteriorment se'ls envia a París i a les seues instal·lacions de recepció en l'estació d'Orsay o a l'hotel Lutetia, reservades exclusivament per a deportats. El Lutetia era el lloc on es realitzava els tràmits administratius i sanitaris. També era on moltes famílies esperaven reunir-se amb els seus éssers estimats. Durant mesos, les parets del Lutetia van estar cobertes de fotografies de les d'éssers estimats desapareguts en els camps d'extermini. Els republicans espanyols es van allotjar en el Lutetia per un curt temps, només per a registrar-se, ja que s'havien posat en la seva disposició centre d'allotjaments en diverses ciutats del Cinturó Roig de París. Menys els més greus van ser reubicats a altres centres hospitalaris de la ciutat. Després de 4 anys, sobrevivint als horrors nazis, la seva recuperació serà llarga. I davant la impossibilitat de tornar a Espanya, la seva dona i la seva filla de 9 anys van travessar la frontera clandestinament. Per a reunir-se amb ell, 3 anys van viure, prop de París. Tornant a Espanya en 1950, Pedro Ruiz ja tenia 39 anys. En Alcoi va tindre el seu segon fill, Pedro. Señorita, lo que mis ojos vieron, describirlo, decirlo ahora, sería larguísimo, porque los crímenes, la forma de matar, de asesinar de los nazis era tan terrible que uno no puede recordarlo. De cabezas rapadas y de la cruz amada, cierta gente que piensa así, hubieran estado en un campo de estos, no pensarían de esta forma. Pedro Ruiz Sánchez va morir el 14 de juliol de 1994 en la localitat d'Alcoi. Memòria del vent. Història d'un home que el temps no ha vençut. Creuar fronteres fugint del silenci, amb l'esperança com únic escut. Va veure el rostre de la barbàrie, va sentir el fred de la por. Però enmig del fum i del silenci, mai no va rendir el seu honor. Mai més que l'auditor del dolor nasqué l'esperança del silenci. Paraula clara aprengué a perdonar sense oblidar que la dignitat és el crit més fort que hi ha. La indiferència mata, la memòria salva, el record és una flama que mai s'apaga. La seua força, la seua vida, la seua veritat. Ell va resistir sense defallir. Camins de memòria mai més oblidar. Camins de memòria, la seua veu ens guiarà. I ell ens va ensenyar que la vida val cada instant.